Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Clara recordaba poco, como si todo lo que había sido se hubiera evaporado en un instante, absorbido por una negrura implacable. Un día cualquiera que había cambiado sin previo aviso. El sonido ensordecedor del choque, primero un choque terrible, un dolor punzante que la atravesó de punta a punta, luego un silencio opresivo, un vacío que lo envolvió todo a su alrededor. Sus ojos se habían cerrado en un último esfuerzo, y con ellos, todo lo que sabía de su vida. Los fragmentos de sus recuerdos se habían disipado en el aire, como papeles quemados arrastrados por el viento. Al despertar, el hospital le parecía otro mundo. Un mundo estéril, demasiado blanco, demasiado frío. La intensa luz que le iluminaba los ojos la deslumbraba, provocándole un dolor punzante en la cabeza. El ruido incesante de las máquinas, el pitido monótono, las constantes respiraciones de oxígeno controlado, eran lo único real. Estaban allí, a su alrededor, pero todo parecía irreal, como si no perteneciera a este mundo. Era una espectadora, condenada a observar sin poder comprender. Una suave voz la sacó de su estupor, una voz que parecía venir de muy lejos pero que sin embargo la envolvió en una calidez tranquilizadora. Clara, estás en el hospital. Tuviste un accidente de coche. Pero ya estás bien. Las palabras se abrieron paso lentamente por su mente confusa. Clara giró lentamente la cabeza y un hombre se inclinó sobre ella. Tenía unos 40 y tantos años, el cabello castaño oscuro, casi negro, impecablemente peinado. Sus ojos eran de un azul profundo, un azul intenso que parecía penetrar la oscuridad de su mente. Una mirada que, a pesar de la situación, albergaba un destello de bondad, casi de comprensión. Su traje oscuro, perfectamente entallado, contrastaba con el ambiente clínico del hospital, como un solitario toque de elegancia en un mundo sin vida. La miraba, pero no había urgencia ni prisa en sus acciones. Estaba tranquilo, extrañamente sereno, como si este lugar, este momento, fuera solo un paréntesis en una historia más grande que él parecía comprender mejor que ella. ¿Quién eres?, preguntó con una voz débil, casi ajena a sus propios labios. Se sorprendió al descubrir lo poco que recordaba de sus propias palabras. El hombre se encogió levemente de hombros, un gesto modesto, casi indiferente. No parecía querer presumir, como si supiera que lo más importante era que ella saliera adelante. Soy Gabriel. Gabriel Montfort. No tienes de qué preocuparte. Has estado inconsciente desde el accidente y te encontré al borde de la carretera. Estás aquí por mí, pero parece que has perdido parte de la memoria. Las palabras flotaban a su alrededor, pero carecían de contenido. Gabriel Montfort. Ese nombre, esa voz, ese rostro. Clara se sentía vacía. Todo le parecía nuevo y extrañamente familiar. No podía comprender la verdad, no podía conectar los puntos entre ese hombre y ella misma, pero él era todo lo que tenía. Su mirada vagó por la blancura de la habitación, buscando algo, cualquier cosa, que la anclara a ese mundo. Yo, no te recuerdo, susurró, con un escalofrío de pánico recorriéndola. El dolor de cabeza empeoraba y la incertidumbre crecía en su interior. ¿Qué me pasó? ¿Por qué? No recuerdo nada. Respiró hondo, pero su calma no flaqueó. Parecía haber visto cosas mucho más grandes que esta situación, cosas que no estaban a la altura del miedo en sus ojos. Tuviste un accidente. Fue una colisión violenta. Sufriste una lesión en la cabeza, lo que probablemente te causó pérdida de memoria. Hizo una pausa, su mirada se endureció ligeramente. Fui el único que te encontró y te trajo aquí. No tienes familia presente, pero, ahora estás a salvo. Las palabras la calaron como cuchillas frías. ¿Sola? Estaba sola. ¿Por qué? ¿Cómo? Su mente se retorcía bajo la presión de estas preguntas sin respuesta. La realidad de su soledad se impuso con una fuerza implacable. No había nadie. Nadie que la reconociera, nadie que la buscara. Ni siquiera un rastro en su mente, un rostro querido, un recuerdo preciado. Solo este hombre que parecía surgir de la nada. ¿Estoy sola?, preguntó, con la voz casi quebrada, como si admitir esta soledad la hiciera aún más real. Él inclinó la cabeza, casi disculpándose,
pero sin duda resignado a la verdad que le estaba ofreciendo. Sí. No tienes a nadie más que a mí. Desvió la mirada un momento, quizá buscando las palabras adecuadas. Pero no tienes de qué preocuparte. Estás bien cuidada. Ella lo miró fijamente un instante, con el dolor aún latiendo en sus sienes y las preguntas dándole vueltas en la cabeza. Finalmente se dejó caer de nuevo sobre la almohada, dejando escapar un largo suspiro cansado. A través de la ventana, la lluvia caía sin cesar, trazando surcos invisibles en el cristal. El mundo exterior parecía tan lejano. Un mundo que pertenecía a otros, un mundo del que ya no estaba segura de pertenecer. Cerró los ojos y las preguntas volvieron a inundarla. Este mundo, este rostro desconocido. Y sobre todo, la pregunta que no se atrevía a hacerse, pero que resonaba en su corazón: ¿quién era yo antes de todo esto? Los días siguientes fueron una maraña de sensaciones borrosas, como si cada momento se le escapara de las manos, difícil de comprender, pero ineludible. Clara no podía formarse una idea clara de su pasado. Le habían dicho que había sido secretaria en una pequeña agencia de publicidad. Parecía tan banal, casi insignificante, pero era todo lo que conocía de su propia vida. Su apartamento, un espacio pequeño y modesto en la ciudad, no evocaba ninguna imagen en particular, ni siquiera un color, un aroma, un objeto. Nada. Cada habitación de ese lugar, que le describían como un espacio ordinario, sin lujos ni excesos, le resultaba ajena. Las fotografías de ese apartamento, que Gabriel le traía a diario con la esperanza de estimular sus recuerdos, parecían provenir de otro mundo, de otra Clara, una Clara que no reconocía. Los rostros de sus vecinos, sus colegas, aquellos con quienes quizás se cruzaba a diario, permanecían como sombras sin contornos, nombres sin rostros. Se sentía como una extraña en su propia vida, una espectadora desconectada de su historia. Gabriel, sin embargo, permanecía siempre presente, implacable en su constancia. Venía todos los días, con el rostro aún sereno, la mirada penetrante y siempre amable. La ayudaba con tareas sencillas pero esenciales para reconstruir su vida, o lo que quedaba de ella, leer las cartas que se amontonaban en su mesita de noche, poner al día sus cuentas bancarias, tareas cotidianas que habría realizado sola si aún tuviera un ápice de memoria. Siempre parecía saber qué hacer, anticipándose a sus necesidades incluso antes de que pudiera expresarlas. Su paciencia, su atención, eran inquebrantables. Pero con cada visita, Clara sentía algo más. Un vínculo invisible, una conexión que crecía poco a poco entre ellos, mucho más compleja que la de un simple salvador y su beneficiario. Había una calidez en sus gestos, una dulzura en su voz que no se parecía a nada que esperara de un desconocido. Gabriel parecía cuidarla de una manera que trascendía las simples obligaciones humanas. No actuaba por lástima, no era simple caridad. No, había algo más allá de la mera cortesía. Una tarde, sentada en el sofá de su habitación de hospital, con un montón de cartas esparcidas a su alrededor, miró a Gabriel. Sintió como si ya hubiera pasado por un largo periodo de confusión y duda, y le pareció que el vínculo entre ellos se hacía cada vez más difícil de ignorar. Se giró hacia él y le planteó su primera pregunta real, una pregunta que llevaba varios días oprimiendo su corazón. ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué hiciste todo esto por un desconocido? Preguntó con la voz quebrada por la emoción. Sus ojos, llenos de preguntas sin respuesta, se clavaron en él, buscando una respuesta que no entendía. Gabriel guardó silencio un instante, como sopesando cada palabra antes de pronunciarla. Parecía reflexionar profundamente, con la mirada buscando algo más allá de ella, como si se proyectara a otro espacio-tiempo, el de su encuentro, el de ese momento crucial. Cuando por fin habló, su voz era baja pero firme. Porque vi algo en ti. Hizo una pausa, con la mirada ligeramente endurecida, como si hubiera decidido dejar de ocultar la verdad. Porque en el fondo, me di cuenta de que aunque no recuerdes tu pasado, hay algo especial en ti. Y no podía dejarte sola, sin intentar darte la oportunidad de descubrir quién eras. Las palabras impactaron a Clara como una onda expansiva. ¿Había algo especial en ella? ¿Pero qué? ¿Qué había visto en ella? ¿Y cómo podía saberlo, si era una simple desconocida para él, una figura perdida sin historia ni identidad? Se sintió inquieta por esta declaración. Entrecerró los ojos ligeramente, intentando procesar lo que acababa de decir.
No era de los que hacían cumplidos innecesarios ni decían palabras vacías. Creía en lo que decía. Pero, ¿qué significaba realmente algo especial? ¿Y por qué era él quien tenía que salvarla? ¿Y cómo sabes todo esto?, preguntó, con la sospecha penetrando la niebla de su confusión. ¿Cómo puedes estar tan seguro de lo que sientes por mí? Gabriel esbozó una leve sonrisa, casi triste. Parecía considerar la dificultad de su propia respuesta antes de formularla, como si estas palabras también fueran un peso que hubiera cargado durante mucho tiempo sin pronunciarlas. He visto a mucha gente en mi vida, Clara. Pero rara vez a alguien que, incluso en el olvido, sea capaz de hacerme humana. Sus ojos brillaron con una luz que hizo estremecer a Clara. Tú me recordaste lo que era ser vulnerable. Tienes el poder de despertar algo en mí que creía haber olvidado. Apartó la mirada, con el corazón latiendo con fuerza. Esta confesión, por simple que fuera, la perturbó profundamente. ¿Qué era ella para que él se sintiera así? ¿Por qué este hombre, tan sabio, tan seguro de sí mismo, parecía haberse encariñado con ella de una forma tan extraña, casi íntima? ¿Por qué correr tantos riesgos, invertir tanto en una mujer que ni siquiera tenía idea de quién era ni de lo que representaba en el mundo? Clara buscó respuestas en la mirada de Gabriel, pero lo que leyó allí solo aumentó su confusión. Se sentía profundamente perdida, dividida entre un pasado que ya no podía tocar y un futuro incierto. Sin embargo, a pesar de sus dudas, a pesar de las sombras que aún se cernían sobre su mente, una vocecita en su interior le susurraba que este vínculo, este extraño apego, bien podría ser la clave de su renacimiento. Pero por ahora, le faltaba la fuerza y la claridad. Con el tiempo, Clara empezó a encontrar algo de normalidad en su nueva vida. Cada día se acercaba un poco más a la persona que había sido, o al menos, a la idea que tenía de sí misma. Gabriel la ayudó a redescubrir el mundo exterior con infinita paciencia, guiándola con gestos sencillos que, cada vez, parecían marcar una pequeña victoria contra el vacío que había invadido su mente. Gestos cotidianos como preparar el café por la mañana, ir al mercado o simplemente escuchar la radio adquirieron un significado completamente nuevo, como si cada pequeño acto del día fuera un fragmento de un rompecabezas que intentaba reconstruir. Poco a poco, recuerdos fugaces comenzaron a resurgir, olores familiares, canciones que había olvidado, emociones que había experimentado sin saber cómo nombrarlas. Todo esto contribuyó a la reconstrucción de su identidad, aunque cada descubrimiento se hiciera en el dolor del olvido y la incertidumbre. Sintió que algo profundo se tejía entre ella y Gabriel, una especie de vínculo invisible que trascendía los simples gestos de rehabilitación. Él era más que un guía, más que un ayudante. Él se estaba convirtiendo en el ancla que la sostenía en un mundo que se había vuelto extraño para ella. Un día, mientras paseaban por un parque tranquilo, con el sol otoñal filtrándose entre los árboles y proyectando sombras doradas sobre el suelo, Clara sintió que debía hacer una pregunta que la rondaba por la cabeza desde hacía tiempo. Una pregunta que aún no se había atrevido a formular, por miedo a descubrir algo que no estaba preparada para oír. Ese día, sin embargo, el momento parecía propicio. Volvió lentamente la mirada hacia Gabriel, sintiéndose un poco más segura, y respiró hondo antes de romper el silencio. ¿Y tú, Gabriel? ¿Quién eres realmente?, preguntó con voz casi tímida, pero llena de curiosidad. Necesitaba comprender al hombre que la había salvado, pero también al que, sin quererlo, había empezado a ocupar un lugar especial en su corazón. Gabriel la miró largo rato, perdido por un instante entre los árboles, como buscando sus propias palabras. Bajó la mirada, tomándose el tiempo para responder, como sopesando cada sílaba antes de pronunciarla. Clara lo sintió vacilar, como si acabara de abrir una puerta que aún no se había atrevido a cruzar. Soy un hombre de negocios. Tengo una empresa, pero también tengo mis propios demonios que combatir. Hizo una pausa, como si buscara una manera de tranquilizarla. Lo que hago, quién soy, no define lo que sentí por ti. Las palabras de Gabriel impactaron a Clara como un trueno silencioso. Había una cruda verdad en su respuesta, algo más profundo que el mero estatus social o la posición profesional. Clara sintió que el corazón se le aceleraba ligeramente, un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si él acabara de ofrecerle una verdad que había guardado para sí durante mucho tiempo. Una verdad que, sin embargo, resonaba profundamente en su interior.
Quizás ella también sentía algo por él, un sentimiento confuso y naciente, una atracción mezclada con reconocimiento y gratitud. Quizás el amor, en su forma más pura, residía no en expectativas idealizadas, sino en la imperfección, en la fragilidad del ser humano que busca devolverle el sentido a su vida. Un amor nacido de la vulnerabilidad compartida, del descubrimiento mutuo. Clara sintió una calidez invadir su corazón, pero aún no sabía cómo expresarlo. Con el paso de los meses, Clara fue recuperando algunos recuerdos. A veces aparecían en ráfagas repentinas, como destellos de luz en la oscuridad de su mente, a veces fugaces, a veces más nítidos, como fragmentos de su pasado que se reconectaban lentamente. Recordaba los pequeños detalles, el sonido de la lluvia contra las ventanas de su apartamento, el sabor del café de su vieja cafetera, la risa de sus viejos amigos. Pero estos recuerdos estaban teñidos de melancolía, como si el eco de su pasado lejano resonara con una claridad inquietante. Sin embargo, lo que se hacía cada vez más evidente era que Clara ya no era la misma persona. El accidente, la pérdida de memoria y, sobre todo, el encuentro con Gabriel, habían actuado como catalizador. Ya no era la mujer que había sido, y aún no era la persona en la que se convertiría. Se encontraba en una encrucijada, en una transformación silenciosa pero profunda, y sabía que nunca volvería a ser la misma. El día que sus recuerdos regresaron por completo, Clara sintió una mezcla de alivio e incertidumbre. Este regreso a la realidad fue a la vez una liberación y una carga. Gabriel la había invitado a dar un paseo por el pueblo donde creció, un lugar que no había visitado desde el accidente. Caminaron uno junto al otro, sin hablarse, pero en un silencio cómplice. Cruzaron calles familiares, lugares que le traían recuerdos, a veces agradables, a veces dolorosos. Clara se sintió a la vez como en casa y extranjera. El pueblo había cambiado, pero sentía como si fuera ella quien realmente había cambiado. Cuando llegaron a un punto donde el horizonte se fundía con el atardecer, Clara se detuvo y se giró lentamente hacia Gabriel. Sus ojos estaban llenos de gratitud, pero también de la certeza de que nunca podría devolverle lo que él le había dado. Gabriel, no sé si habría encontrado mi camino sin ti. Lo miró intensamente, las palabras salían de lo más profundo de su ser. Pero, creo que me he enamorado de ti. No del hombre que eras para mí, sino del hombre en el que me permitiste volver a convertirme. Gabriel la miró, con el rostro marcado por una emoción que ya no ocultaba. Le sonrió, una sonrisa sincera, dulce, casi apacible. Y yo, Clara, creo que me he enamorado de la persona en la que te has convertido. Allí estaban, bajo las estrellas nacientes, en un mundo que habían redescubierto juntos, rozándose las manos suavemente, como para sellar este momento, este silencio significativo. Caía la noche, pero para Clara y Gabriel, era un nuevo día al amanecer. Un día en el que sus vidas se habían entrelazado irreversiblemente, como un libro cuyas páginas aún no habían descubierto, pero que estaban listos para escribir juntos.